¿Alguna vez has sentido que el universo te aísla, que te aleja de las personas, de las oportunidades o de los caminos que creías correctos? Ese aislamiento, ese sentimiento de soledad profunda, no es un castigo ni una señal de que todo está en tu contra. Hoy vamos a explorar una perspectiva diferente, una visión que nos lleva a lo más profundo de nuestra psique, de nuestra alma, y que podría cambiar la forma en que entendemos esos momentos de oscuridad. Y para ello nos apoyaremos en las enseñanzas de Carl Jung, el famoso psicólogo suizo que dedicó su vida a desentrañar los misterios de la mente humana. Carl Jung describía el proceso de individuación como el viaje más significativo en la vida de una persona. Este concepto no se limita al crecimiento personal o a la conformidad con las expectativas sociales, sino que se trata de una travesía interior profunda y compleja cuyo objetivo es alcanzar la totalidad de uno mismo. Es un recorrido hacia la integración y la armonía de las diversas partes de nuestra personalidad, tanto conscientes como inconscientes. Sin embargo, este camino no es fácil. Con frecuencia implica aislamiento y una profunda sensación de soledad. No es sorprendente que muchos de nosotros experimentemos esta soledad o desconexión durante periodos de grandes transformaciones internas. Según Jung, el proceso de individuación es fundamental para que una persona pueda descubrir quién es en realidad. Es una metamorfosis que va más allá de simplemente ajustarse a las normas sociales o a lo que otros esperan de nosotros. En lugar de conformarnos con las máscaras que usamos para encajar en diferentes roles sociales, el proceso de individuación nos invita a explorar nuestra esencia más genuina. Esta esencia no siempre es fácil de reconocer o aceptar, ya que suele estar oculta bajo capas de condicionamientos sociales, creencias impuestas y aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar o reprimir. Uno de los elementos más difíciles del proceso de individuación es la integración de lo que Jung denominó la sombra. La sombra representa aquellas partes de nuestra psique que hemos rechazado o ignorado, ya sea porque las consideramos inaceptables o porque no encajan con la imagen que deseamos proyectar al mundo. Estas partes pueden incluir impulsos, deseos, miedos o características que juzgamos negativas o vergonzosas. Sin embargo, Jung sostenía que la sombra no es inherentemente mala, simplemente es desconocida y por lo tanto temida. Para él, la individuación consiste en gran medida en reconciliarnos con nuestra sombra, lo cual implica reconocer, aceptar e integrar estas partes oscuras en nuestra conciencia. Este proceso no es ni fácil ni rápido. Requiere valor para enfrentar lo que hemos evitado y desmantelar las defensas que hemos erigido para protegernos de estos aspectos incómodos de nuestra psique. Aquí es donde el aislamiento desempeña un papel crucial. A menudo, el proceso de individuación no puede llevarse a cabo en la compañía de otros, especialmente si estamos rodeados de personas que refuerzan nuestras máscaras y expectativas sociales. Para escuchar las voces internas que susurran desde lo más profundo de nuestro ser, es necesario estar en soledad, alejados del ruido externo y de las influencias que nos distraen de nuestra verdadera naturaleza. Este aislamiento puede ser voluntario, como en el caso de aquellos que eligen retirarse temporalmente del mundo para buscar respuestas en su interior, o puede ser un aislamiento que la vida misma impone a través de circunstancias que nos obligan a estar solos. Esta soledad, aunque a menudo dolorosa, es esencial para la individuación. En el silencio y la soledad se nos brinda la oportunidad de enfrentar nuestras sombras sin la distracción del mundo exterior. Es un momento de profunda introspección en el que podemos empezar a desenmarañar los hilos de nuestra vida y ver con claridad quiénes somos realmente, más allá de las expectativas y los roles impuestos por la sociedad. El proceso de individuación también supone un reajuste de las energías psíquicas que habitan en nuestro interior. Jung describía la psique humana
como un entramado de diversas polaridades, consciente e inconsciente, masculino y femenino, luz y sombra. La individuación es, en esencia, un proceso de reconciliación y equilibrio entre estas dualidades. Al integrar nuestra sombra, no solo nos volvemos más íntegros, sino que también liberamos energías psíquicas que antes estaban bloqueadas o suprimidas. Esta liberación de energía puede dar lugar a un sentido más profundo de vitalidad, creatividad y autenticidad. Sin embargo, es crucial entender que la individuación no es un camino lineal ni tiene un punto de llegada definido. Es un viaje constante a lo largo de nuestra vida, donde continuamos explorando y redescubriendo aspectos de nosotros mismos a medida que maduramos y enfrentamos nuevos retos. El proceso de individuación se enriquece y se extiende en esta dirección. El aislamiento que experimentamos en distintos momentos de nuestra existencia no es un evento único, sino una fase recurrente y esencial de nuestro desarrollo psicológico y espiritual. A menudo se malinterpreta el aislamiento como un castigo o una forma de sufrimiento, pero en realidad puede ser uno de los caminos más potentes hacia la autenticidad. El universo no te aísla por crueldad, más bien comprende que para encontrar tu verdadero ser, debes liberarte de las distracciones externas. En nuestra rutina diaria, estamos constantemente rodeados de estímulos, opiniones, expectativas y ruidos que nos desvían de nuestra esencia. Este aislamiento, que a veces se percibe como una forma de castigo, es en realidad una oportunidad valiosa para la introspección y el autoconocimiento. Cuando el universo te aísla, te extiende una invitación directa a mirar hacia adentro, a confrontar esas partes de ti que has evitado durante tanto tiempo. Esto puede ser una experiencia intimidante al principio, especialmente si no estás acostumbrado a la soledad o a estar a solas con tus pensamientos. En un mundo donde el ruido externo y las constantes distracciones se han vuelto la norma, el silencio y la soledad pueden resultar incómodos, incluso desalentadores. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de quietud y aislamiento donde emerge la verdad más profunda de quién eres realmente. Imagina que te encuentras en medio de un denso bosque, sin nadie alrededor. Al principio, la oscuridad puede parecer amenazante, casi asfixiante. Pero conforme tus ojos se acostumbran a la falta de luz, comienzas a percibir las formas y sombras que te rodean. Lo que inicialmente parecía aterrador se transforma en un paisaje enigmático, lleno de vida y significado. El aislamiento actúa de manera similar. Al principio, solo percibes la soledad, el vacío, y quizás una sensación de pérdida, pero con el tiempo, si te permites habitar en ese espacio, empiezas a descubrir lo que realmente hay dentro de ti, tus miedos, tus deseos, tus sueños e incluso los aspectos de ti mismo que has reprimido o ignorado. Este proceso es fundamental para alcanzar la autenticidad. En un mundo lleno de apariencias y expectativas ajenas, el desafío más grande es ser auténtico. Para lograr ser auténtico, primero necesitas descubrir quién eres realmente. En nuestras sociedades, constantemente recibimos mensajes sobre cómo deberíamos comportarnos, qué metas deberíamos tener y cuál debería ser nuestra actitud. Estas expectativas pueden oscurecer nuestra verdadera identidad y lo que realmente anhelamos. El aislamiento, al cortar estas influencias externas, te ofrece la oportunidad de reconectar contigo mismo sin la interferencia de los demás. Te brinda un refugio seguro para explorar tus pensamientos y emociones sin juicio, un espacio donde puedes ser completamente sincero contigo mismo sin la presión de cumplir con las expectativas de otros. En este refugio, puedes empezar a desmantelar las creencias y patrones que has adoptado sin cuestionarlos y comenzar a reconstruir tu identidad desde un lugar genuino. Esta tarea no es fácil y puede ser incómoda, pero es crucial para vivir una vida
en plena sintonía con tu ser interior. El aislamiento también te permite reconciliarte con tus sombras, esas partes de ti que has rechazado o escondido porque no encajan con la imagen que deseas proyectar. Al estar solo, sin las distracciones del mundo exterior, puedes comenzar a aceptar estos aspectos de ti mismo y verlos como una fuente de fuerza en lugar de debilidad. Este proceso de aceptación y reconciliación es esencial para la autenticidad, porque solo al aceptarte plenamente puedes vivir de forma genuina y sin temor. Además, la soledad te enseña a confiar en tu intuición y en tu voz interna. En el silencio, sin el ruido constante de opiniones externas, tu intuición se fortalece y tu capacidad para tomar decisiones basadas en tu sabiduría interior se afina. Carl Jung, uno de los pensadores más influyentes de la psicología moderna, entendió profundamente el papel vital de la soledad en el crecimiento personal. Para Jung, la soledad no era simplemente un estado físico de estar solo, sino una experiencia psicológica más profunda. Como él mismo decía, la soledad no proviene de la falta de compañía, sino de la incapacidad de comunicar lo que realmente importa para uno. Esta forma de soledad, que puede sentirse incluso rodeado de gente, es la que realmente impulsa el crecimiento interior y la transformación. A menudo, cuando nos sentimos solos, interpretamos esta experiencia como algo negativo, una señal de que algo no está bien en nuestra vida. Sin embargo, desde la perspectiva junguiana, esos momentos de soledad profunda pueden ser indicios de que estamos siendo empujados hacia una nueva comprensión de nosotros mismos, una nueva manera de ver el mundo y nuestro papel en él. La soledad, en este sentido, se convierte en un motor para el cambio, una oportunidad para alejarnos de las influencias externas y conectarnos con nuestras propias verdades. Este tipo de soledad es, en realidad, una soledad creativa. Es la clase de aislamiento que experimentan los grandes artistas, filósofos y líderes espirituales cuando se sumergen en lo más profundo de su mente y emergen con nuevas ideas y visiones. La soledad creativa no es un estado pasivo de espera o de desesperación, sino un espacio activo de exploración y descubrimiento. En este estado, la mente no está ocupada con las trivialidades de la vida diaria, sino que se vuelve hacia adentro, hacia la fuente de la inspiración y la sabiduría interna. Los artistas, por ejemplo, a menudo buscan la soledad para poder sumergirse en su proceso creativo sin distracciones. En este estado de aislamiento son capaces de acceder y ver partes de sí mismos que quedan ocultas en la vida cotidiana. Es aquí donde surgen las ideas más profundas, las imágenes más vívidas, las expresiones más auténticas de su ser. La soledad en este contexto es un espacio de libertad creativa donde las limitaciones de las convenciones sociales y las expectativas ajenas se disuelven, permitiendo que la verdadera esencia de la persona se manifieste de manera similar. Los filósofos y líderes espirituales han encontrado en la soledad una fuente de claridad y visión. Al retirarse del mundo exterior y de las voces de los demás, pueden escuchar su propia voz interior con mayor claridad. Es en la soledad donde se han gestado algunas de las ideas más revolucionarias y transformadoras de la historia. En estos momentos de introspección profunda, los individuos se confrontan con las preguntas fundamentales de la existencia y a menudo emergen con respuestas que no podrían haber encontrado en medio del ruido y la confusión de la vida cotidiana. El aislamiento no solo facilita el proceso creativo, sino que también empuja a las personas a cuestionar, reflexionar y enfrentarse cara a cara con verdades incómodas pero necesarias. Cuando estamos solos, sin las distracciones y el ruido del mundo exterior, nos vemos obligados a confrontar nuestras propias sombras, nuestras inseguridades y nuestras contradicciones. Este proceso puede ser doloroso y desafiante, pero es esencial para el crecimiento personal.
A medida que enfrentamos estas verdades internas, comenzamos a liberarnos de las ilusiones y autoengaños que nos han mantenido atados a patrones de comportamiento y pensamiento limitantes. Y es en este proceso de confrontación y reflexión que comienza la verdadera transformación. Dejas de ser la persona que eras, influenciada por las expectativas y opiniones de los demás, y te conviertes en alguien nuevo, alguien más auténtico y alineado con tu verdadero ser. La soledad, entonces, no es solo un estado de aislamiento, sino un proceso de renacimiento. Al igual que una mariposa que emerge de su crisálida, tú también puedes emerger de la soledad como una versión más plena y auténtica de ti mismo. Esta transformación que ocurre en la soledad es tanto interna como externa. Internamente, te vuelves más consciente de tus verdaderos deseos, tus miedos y tus aspiraciones. Te vuelves más honesto contigo mismo y con los demás. Externamente, esta transformación se manifiesta en la forma en que te relacionas con el mundo. Ya no sientes la necesidad de ajustarte a las expectativas de los demás o de seguir caminos que no resuenan con tu ser interior. En lugar de eso, comienzas a vivir de una manera que está en sintonía con tu auténtico yo, tomando decisiones que reflejan tus verdaderos valores y propósito. La soledad también te permite desarrollar una mayor resiliencia emocional y mental. Al enfrentarte a tus miedos y desafíos internos, sin la distracción o el apoyo constante de los demás, te vuelves más fuerte y más capaz de enfrentar las dificultades de la vida. Aprendes a confiar en ti mismo y en tu capacidad para navegar por los altibajos de la vida sin depender de la validación externa. Esta fortaleza interna es una de las recompensas más valiosas de la soledad, ya que te permite vivir con una mayor sensación de autonomía y libertad. Jung, en su exploración de la mente humana y el cosmos, introdujo el concepto de sincronía, una idea que ha fascinado a muchas personas debido a su profundo significado y su capacidad para vincular eventos aparentemente inconexos de manera significativa. La sincronía sugiere que las coincidencias que parecen fortuitas no son meramente azarosas, sino que encierran un propósito más profundo y están interconectadas de formas que escapan a la comprensión racional. Este concepto se relaciona íntimamente con la experiencia del aislamiento, que a menudo se percibe como un estado sin sentido o como un mero vacío. Sin embargo, desde la perspectiva de la sincronía, el aislamiento puede ser visto como un periodo crucial en el que el universo prepara el terreno para algo que aún no puedes ver o comprender completamente. Cuando el universo te aísla, ya sea por medio de circunstancias externas o por una necesidad interna de retiro, puede estar orquestando eventos que todavía no han llegado a tu conciencia. Este aislamiento, aunque doloroso o desconcertante en el momento, podría ser un preludio a una revelación significativa, una transformación personal o un cambio de dirección en tu vida. A menudo, los grandes cambios y descubrimientos en la vida no ocurren en medio de la actividad y el ruido, sino en esos momentos de aparente quietud y soledad, cuando las piezas del rompecabezas comienzan a encajar de maneras inesperadas. En estos momentos de aislamiento, es fundamental confiar en que todo tiene un propósito, aunque este propósito no sea inmediatamente evidente. La vida bajo la lente de la sincronía se convierte en un tapiz complejo donde cada hilo, incluso aquellos que parecen sueltos o fuera de lugar, tiene un papel crucial que desempeñar. El aislamiento, entonces, no es simplemente una experiencia de desconexión, sino una fase en la que el alma se prepara para una nueva comprensión, un cambio de perspectiva o una nueva etapa en la vida. Jung creía que el inconsciente, ese vasto mar de símbolos, arquetipos y fuerzas psicológicas, estaba constantemente comunicándose con nosotros, no solo a través de los sueños o de las sincronicidades evidentes, sino también a través de la soledad. En la soledad,
lejos de las distracciones del mundo exterior, podemos escuchar estas comunicaciones de manera más clara. Es como si el aislamiento nos afinara, nos hiciera más receptivos a los mensajes sutiles que el inconsciente intenta transmitir. Este espacio de soledad se convierte así en un terreno fértil para la emergencia de intuiciones, ideas y nuevas formas de entender nuestra vida y nuestro propósito. El aislamiento, por lo tanto, no es un vacío sin sentido, sino un espacio cargado de potencial. Es en este espacio donde el universo puede comunicarse contigo de manera más directa, donde puedes recibir revelaciones que de otra manera quedarían oscurecidas por el ruido y el caos de la vida cotidiana. Es un tiempo de gestación en el que algo nuevo está tomando forma dentro de ti, aunque aún no seas consciente de ello. Como una semilla plantada en la oscuridad de la tierra, tu ser interior puede estar desarrollándose, creciendo en silencio, preparándose para emerger cuando las condiciones sean adecuadas. Este tiempo de aislamiento también te ofrece la oportunidad de ver patrones y conexiones en tu vida que antes pasaban desapercibidos. La sincronía se manifiesta a través de estos patrones, revelando que los eventos, encuentros y experiencias que has vivido no son aleatorios, sino que forman parte de un diseño mayor. A través de la soledad puedes empezar a reconocer estos patrones, a conectar los puntos y a entender el significado más profundo detrás de las experiencias que has tenido. Es como si el aislamiento te permitiera dar un paso atrás, ver el panorama completo y apreciar la coherencia subyacente en tu vida. Además, el aislamiento puede ayudarte a redefinir tu relación con el tiempo. En la vida cotidiana, estamos atrapados en una percepción lineal del tiempo, donde los eventos suceden uno tras otro en una secuencia predecible. Sin embargo, la sincronía sugiere que el tiempo es más fluido, más interconectado de lo que pensamos. En la soledad, puedes experimentar una sensación de eternidad donde el pasado, el presente y el futuro parecen entrelazarse de maneras misteriosas. Es en estos momentos cuando puedes sentir que algo que ocurrió en tu pasado tiene una resonancia profunda con algo que estás viviendo ahora, o que un presentimiento o intuición sobre el futuro está comenzando a tomar forma. El concepto de la noche oscura del alma es uno de los más profundos y desafiantes dentro de la espiritualidad y la psicología. Originalmente acuñado por San Juan de la Cruz, un místico español del siglo XV, la noche oscura del alma describe un periodo de intensa crisis espiritual en el que la persona se siente completamente desconectada de Dios, de su propósito e incluso de su propia identidad. Esta experiencia es profundamente perturbadora, ya que la persona se encuentra sumida en una sensación abrumadora de vacío y desesperanza, sin un camino claro hacia adelante. Carl Jung, en su exploración del inconsciente y el proceso de individuación, reconoció la importancia de este fenómeno y lo interpretó como una parte crucial del viaje hacia la totalidad del ser. Desde la perspectiva junguiana, la noche oscura del alma no es solo un episodio de sufrimiento, sino un periodo de purificación y renovación espiritual. Es un proceso en el que el alma se sumerge en la oscuridad para emerger más fuerte, más pura y más alineada con su verdadero propósito. Durante esta fase, la persona es forzada a enfrentarse a sus demonios internos, a las partes más oscuras y reprimidas de su psique. Estos demonios, que pueden manifestarse como miedos, inseguridades, traumas o deseos ocultos, son aspectos de la sombra que han sido ignorados o rechazados durante mucho tiempo. En la noche oscura del alma, estas partes reprimidas de la psique emergen con fuerza, exigiendo ser confrontadas y procesadas. Este proceso puede ser extremadamente doloroso, ya que requiere que la persona despoje de sus viejas identidades y se enfrente a las partes de sí misma que ha negado o evitado.
El aislamiento en este contexto se convierte en un catalizador para una transformación radical. Cuando una persona se encuentra en la noche oscura del alma, a menudo experimenta un profundo aislamiento tanto interno como externo. Este aislamiento puede parecer una forma de castigo, pero en realidad es un periodo necesario de retiro en el que la persona puede centrarse completamente en su proceso interno. Es en esta soledad donde la verdadera purificación comienza, donde el alma es purgada de las impurezas y las ilusiones que han nublado su visión y obstaculizado su crecimiento espiritual. La noche oscura del alma no es un castigo, sino una purificación similar al proceso alquímico del nigredo, donde la materia prima es reducida a su estado más básico antes de ser transformada en algo nuevo y valioso. En la noche oscura del alma, el individuo es despojado de todo lo que no es esencial, de las falsas identidades y apegos que lo han mantenido atrapado en patrones destructivos o limitantes. Este proceso es doloroso, ya que implica una muerte simbólica del yo antiguo, pero es necesario para que el verdadero yo pueda emerger. Este proceso de destrucción y renovación es, en última instancia, un acto de amor profundo y de gracia. Aunque en el momento puede parecer que todo se está desmoronando, que la vida está perdiendo su sentido, en realidad se está preparando el terreno para un renacimiento espiritual. Al atravesar esta oscuridad, la persona es liberada de las cadenas de sus viejas identidades, creencias y patrones de comportamiento, y es guiada hacia una nueva fase de su vida, una que está más alineada con su verdadero ser. La noche oscura del alma también tiene un propósito evolutivo en el proceso de individuación. Jung veía este proceso como una parte necesaria del desarrollo psicológico y espiritual de la persona. A través de esta crisis, la persona tiene la oportunidad de integrar su sombra, de confrontar y reconciliarse con las partes de sí misma que ha negado o reprimido. Esta integración es crucial para el crecimiento personal, ya que permite a la persona convertirse en un ser más completo y equilibrado. Además, la noche oscura del alma ofrece una oportunidad para desarrollar una relación más profunda y auténtica con lo divino o con el universo. Durante este periodo, las creencias superficiales y las ideas preconcebidas sobre lo espiritual son cuestionadas y a menudo desmanteladas. En su lugar, surge una comprensión más profunda y personal de lo sagrado, una que está basada en la experiencia directa y en la transformación interna. Esta nueva relación con lo divino no está basada en dogmas o en lo que otros han enseñado, sino en lo que se ha vivido y experimentado en lo más profundo del alma. Carl Jung, en su profunda exploración de la mente humana, otorgó un lugar central al inconsciente, considerándolo no solo como un depósito de recuerdos y experiencias reprimidas, sino como una fuente rica y vital de sabiduría y guía. Para Jung, el inconsciente era un vasto océano de símbolos, arquetipos y fuerzas psíquicas que, aunque generalmente permanecen ocultos en la vida diaria, pueden emerger y ofrecer valiosos insights cuando se les presta la atención adecuada. El aislamiento, según Jung, puede actuar como un catalizador que nos obliga a prestar atención a este reino interno, a menudo ignorado. En medio de las distracciones y el ruido de la vida cotidiana, cuando estamos solos, sin la constante estimulación del mundo exterior, nuestras mentes naturalmente comienzan a volverse hacia adentro. En este estado de introspección, el inconsciente tiene la oportunidad de hacerse escuchar con mayor claridad. De repente podemos encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos, revelando aspectos de nuestra psique que han permanecido en la oscuridad. Jung creía firmemente que el inconsciente se comunica con nosotros a través de símbolos, sueños y visiones, ofreciendo insights que no pueden ser obtenidos a través de la lógica y la razón. Estos símbolos y sueños, que pueden parecer irracionales o incomprensibles a primera vista,
en realidad contienen mensajes profundos que reflejan nuestra verdadera naturaleza y nuestros deseos más íntimos. Durante los periodos de aislamiento, cuando nuestra atención no está dispersa por las demandas del mundo exterior, estas manifestaciones del inconsciente pueden volverse más frecuentes y vívidas. Es como si al estar desconectados del ruido exterior, el mundo interior se volviera más accesible, más dispuesto a revelar sus secretos. Este es un momento ideal para prestar atención a tus sueños, a tus intuiciones y a los símbolos que aparecen en tu vida. Los sueños, en particular, son una puerta de entrada directa al inconsciente. Jung los describió como el camino real hacia el inconsciente, ya que en ellos se manifiestan los contenidos reprimidos y los conflictos internos de una manera simbólica. A través del análisis de los sueños, podemos acceder a partes de nosotros mismos que de otra manera permanecerían ocultas. En la soledad, nuestros sueños pueden volverse más intensos, más ricos en significado, ofreciendo claves sobre nuestro estado emocional, nuestras preocupaciones y nuestras aspiraciones. Además de los sueños, Jung también destacó la importancia de los símbolos y arquetipos que aparecen en nuestras vidas, ya sea en sueños, visiones o incluso en las coincidencias que experimentamos. Estos símbolos no son meros accidentes o productos de la imaginación, sino expresiones del inconsciente colectivo, una parte de la psique humana que compartimos con toda la humanidad. Los arquetipos como el héroe, la sombra, el ánima y el animus, entre otros, son patrones universales que estructuran nuestra experiencia y que emergen en momentos clave de nuestras vidas para guiarnos y ayudarnos a comprender quiénes somos y nuestro lugar en el mundo. En lugar de temer estos momentos en los que el inconsciente se hace presente, es crucial verlos como una oportunidad para profundizar tu conexión con tu ser interno. El inconsciente puede estar tratando de guiarte, de mostrarte el camino a seguir y de revelarte verdades que pueden cambiar tu vida. Al estar atentos a estos mensajes, podemos obtener una mayor comprensión de nosotros mismos y de los desafíos que enfrentamos, lo que nos permite actuar de manera más consciente y alineada con nuestro verdadero propósito. Es importante reconocer que la sabiduría del inconsciente no siempre se presenta de manera directa o fácil de entender. Los mensajes del inconsciente suelen estar envueltos en símbolos y metáforas que requieren interpretación. Aquí es donde el trabajo de autoanálisis, y si es necesario, la ayuda de un terapeuta, pueden ser invaluables al desentrañar estos símbolos. Al desentrañar estos símbolos, podemos descubrir patrones en nuestras vidas que nos han mantenido atrapados en ciclos repetitivos o podemos recibir orientación sobre cómo superar obstáculos que han estado bloqueando nuestro crecimiento. Además, el aislamiento y la soledad pueden facilitar la práctica de la meditación y otras formas de introspección profunda que permiten un acceso más directo al inconsciente. Durante la meditación, por ejemplo, podemos llegar a estados de conciencia en los que el diálogo interno se silencia y el inconsciente puede emerger con mayor claridad. Estas prácticas no solo nos ayudan a comprendernos mejor, sino que también nos ofrecen herramientas para integrar los contenidos del inconsciente en nuestra vida consciente, fomentando así un mayor equilibrio y bienestar psicológico. El aislamiento, entonces, no es solo un retiro del mundo exterior, sino una invitación a un diálogo más íntimo y significativo con nuestro mundo interior. El aislamiento puede manifestarse en nuestras vidas de dos formas principales: como un retiro voluntario o como un aislamiento forzado. Aunque ambos tipos de aislamiento pueden parecer similares en la superficie, en tanto que implican una separación del mundo exterior, sus orígenes y las experiencias que generan son fundamentalmente diferentes. Comprender esta distinción es crucial para poder aprovechar al máximo el potencial de crecimiento que cada tipo de aislamiento puede ofrecer. El retiro voluntario
Es una elección consciente, una decisión deliberada de apartarse del bullicio de la vida cotidiana para buscar la paz interior, la iluminación espiritual o un mayor grado de autoconocimiento. Este tipo de aislamiento es típicamente asociado con prácticas espirituales y religiosas, como las de los monjes, ermitaños o meditadores que se retiran a lugares remotos o a monasterios para dedicarse a la contemplación, la oración y la introspección. En estas circunstancias, el individuo se separa del mundo exterior no como una forma de escapar, sino como un medio para conectarse más profundamente con lo divino, con su esencia interna o con verdades más universales. El retiro voluntario es visto por muchos como un camino hacia la trascendencia, una oportunidad para despojarse de las distracciones mundanas y concentrarse en lo que realmente importa. En estos momentos, la persona se sumerge en un estado de introspección que le permite examinar sus pensamientos, emociones y creencias sin la interferencia de las presiones sociales o las expectativas externas. Este tipo de aislamiento es generalmente buscado en periodos de transición o cuando la persona siente una necesidad profunda de reconectar con su propósito o de encontrar respuestas a preguntas existenciales. Por otro lado, el aislamiento forzado es aquel que nos es impuesto por las circunstancias y a menudo llega de manera inesperada y no deseada. Ejemplos de esto incluyen el aislamiento causado por una pérdida, una enfermedad, una pandemia global o cualquier situación que nos obligue a separarnos de los demás sin que lo hayamos elegido. Este tipo de aislamiento puede parecer más difícil de manejar, ya que a menudo viene acompañado de sentimientos de frustración, impotencia y desesperanza. La persona que se enfrenta a un aislamiento forzado puede sentir que ha perdido el control sobre su vida y que está siendo empujada a una situación de soledad contra su voluntad. Sin embargo, Carl Jung nos enseñó que aunque no siempre elegimos nuestras circunstancias, podemos elegir cómo respondemos a ellas. Esta perspectiva es clave para transformar un aislamiento forzado en una oportunidad de crecimiento personal y espiritual. Cuando nos encontramos en una situación de aislamiento no deseado, podemos optar por resistir, lo cual a menudo genera más sufrimiento, o podemos aceptarlo y explorar cómo podemos utilizar ese tiempo para nuestro beneficio. Esta aceptación no implica resignación, sino una disposición a trabajar con lo que la vida nos ha dado, buscando maneras de convertir el desafío en una experiencia enriquecedora. En ambos casos, ya sea un retiro voluntario o un aislamiento forzado, el aislamiento puede llevarnos a un lugar de profunda reflexión y autoconocimiento. La diferencia principal radica en la actitud con la que se aborda la experiencia. En un retiro voluntario, la persona entra en el aislamiento con una intención clara de buscar algo, ya sea paz, sabiduría o conexión espiritual. Mientras que en un aislamiento forzado, el reto es encontrar significado y propósito en medio de una situación impuesta. La clave para navegar ambos tipos de aislamiento es no resistir el proceso, sino aceptar lo que es y permitir que el aislamiento haga su trabajo en nosotros. Cuando nos resistimos al aislamiento, tratamos de llenar el vacío con distracciones, nos alejamos de las lecciones que podrían surgir en ese espacio de soledad. Sin embargo, cuando aceptamos el aislamiento y lo vemos como una oportunidad, podemos empezar a descubrir aspectos de nosotros mismos que antes no conocíamos, desarrollar una mayor resiliencia y profundizar nuestra comprensión del mundo y de nuestra vida. El aislamiento voluntario, con su enfoque en la búsqueda interna, nos enseña la importancia del silencio, de la calma y de la conexión con lo trascendental. Nos muestra que al alejarnos de las demandas externas, podemos encontrar respuestas y claridad que son inaccesibles en medio del ruido y la prisa. Este tipo de aislamiento es una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual,
ya que nos permite alinearnos con nuestras verdades más profundas y con el ritmo natural de la vida. Por otro lado, el aislamiento forzado nos enseña la importancia de la adaptación y la aceptación. Nos desafía a encontrar equilibrio y significado en situaciones difíciles y a desarrollar una fortaleza interna que nos permite navegar por las tormentas de la vida con gracia. Aunque este tipo de aislamiento puede ser doloroso, también es una oportunidad para reevaluar nuestras prioridades, soltar lo que ya no nos sirve y emerger con una nueva perspectiva y una mayor capacidad para enfrentar la adversidad. En la sociedad moderna, la soledad y el aislamiento son a menudo vistos con desconfianza y temor. Nos han condicionado a percibir el silencio como algo incómodo y la falta de interacción social como una señal de que algo está mal. Vivimos en un mundo que valora la constante actividad, la conexión superficial y el entretenimiento instantáneo, lo que nos aleja de la introspección y el autoconocimiento. Sin embargo, Carl Jung nos advirtió sobre los peligros de huir constantemente de la soledad y de no enfrentar nuestros propios demonios internos. La resistencia al aislamiento tiene profundas consecuencias para nuestro bienestar emocional, psicológico y espiritual. El rechazo a la soledad y la constante búsqueda de distracciones externas pueden llevarnos a una vida de superficialidad. Cuando evitamos estar solos con nuestros pensamientos, estamos evitando enfrentar aspectos de nosotros mismos que podrían ser incómodos o desafiantes, pero que son esenciales para nuestro crecimiento personal. Este rechazo a la introspección nos impide conocernos verdaderamente, lo que a su vez nos deja atrapados en patrones de comportamiento autodestructivos. Al buscar consuelo en las distracciones externas, ya sea en la tecnología, el trabajo, las redes sociales o incluso en relaciones superficiales, estamos en realidad evadiendo el verdadero trabajo interno que necesitamos hacer para alcanzar la autenticidad y la paz interior. Este tipo de evasión puede manifestarse de muchas maneras. Algunas personas pueden volcarse en actividades frenéticas, llenando cada momento de su día con tareas y compromisos para evitar el silencio y la introspección. Otras pueden buscar constantemente la validación externa, dependiendo de la aprobación y la atención de los demás para sentirse valiosas, en lugar de cultivar una autoestima interna y genuina. También es común recurrir a adicciones o hábitos autodestructivos, como el consumo excesivo de sustancias, el abuso de la tecnología o el escapismo a través de la fantasía para escapar de las emociones difíciles y los pensamientos incómodos que surgen en la soledad. Sin embargo, al resistir el aislamiento, también estamos resistiendo el proceso de individuación que Jung describió como esencial para el desarrollo personal. La individuación es el proceso mediante el cual integramos las diferentes partes de nuestra psique, incluidas las sombras que hemos reprimido o ignorado. Al evitar la soledad y las oportunidades de introspección, estamos evitando esta confrontación con nuestras sombras. La sombra, según Jung, es esa parte oculta de nosotros mismos que contiene nuestros miedos, deseos reprimidos y aspectos de nuestra personalidad que no queremos aceptar. Integrar la sombra es un paso crucial hacia la totalidad y la autenticidad. Cuando resistimos el aislamiento y el trabajo de integrar nuestra sombra, no solo prolongamos nuestro sufrimiento, sino que también retrasamos nuestro crecimiento espiritual y psicológico. La sombra no desaparece simplemente porque la ignoremos. De hecho, cuanto más la evitamos, más poderosa se vuelve. Puede manifestarse de manera inconsciente en nuestras acciones, sabotear nuestras relaciones y perpetuar ciclos de comportamiento destructivo. Este es el precio de no enfrentar la soledad y de no hacer el trabajo interno necesario para nuestro desarrollo. Además, la resistencia al aislamiento y la evasión de la soledad nos impiden experimentar los beneficios transformadores que estos estados pueden ofrecer. El aislamiento, aunque incómodo al principio,
puede ser una oportunidad para la reflexión profunda, la clarificación de nuestros valores y el redescubrimiento de nuestras pasiones y propósitos. La soledad nos permite alejarnos de las influencias externas y conectarnos con nuestra verdadera esencia. Es en la soledad donde podemos escuchar nuestra voz interna sin las distracciones y las opiniones ajenas que suelen nublar nuestro juicio. Cuando finalmente dejamos de resistir el aislamiento y nos permitimos estar solos con nuestros pensamientos, comenzamos a descubrir aspectos de nosotros mismos que nunca habíamos notado. Empezamos a ver nuestras emociones con mayor claridad, a reconocer patrones de comportamiento que ya no nos sirven y a encontrar nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. A lo largo de la historia, el aislamiento ha sido una herramienta crucial para el desarrollo de grandes pensadores, artistas y líderes espirituales. Lejos de ser un obstáculo, estos periodos de soledad se han convertido en fuentes de profunda inspiración, claridad mental y crecimiento personal. A través del aislamiento, estas figuras han podido conectar con sus pensamientos más profundos, desarrollar ideas revolucionarias y producir obras que han dejado una marca indeleble en la humanidad. Uno de los ejemplos más destacados es Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán cuya obra ha influido profundamente en la filosofía moderna, la literatura y la psicología. Nietzsche pasó largos periodos de su vida en soledad, especialmente en las montañas de Suiza, donde buscaba refugio de las tensiones de la vida académica y de las enfermedades que lo aquejaban. Fue en estos periodos de retiro que Nietzsche desarrolló muchas de sus ideas más influyentes, como la noción del superhombre y la muerte de Dios. En su aislamiento, encontró la claridad y la fortaleza para cuestionar las normas sociales y religiosas de su tiempo y para proponer nuevas formas de entender la vida humana y su potencial. Para Nietzsche, la soledad no era solo un medio para escapar del ruido del mundo, sino una condición necesaria para alcanzar la claridad de pensamiento y la originalidad. Otro ejemplo es Henry David Thoreau, el escritor, filósofo y naturalista estadounidense, conocido por su obra Walden, un testimonio de su experimento de vida en aislamiento en los bosques de Walden Pond, cerca de Concord, Massachusetts. Thoreau se retiró a Walden Pond con la intención de simplificar su vida y de vivir en armonía con la naturaleza, lejos de las distracciones de la vida moderna. En su aislamiento, Thoreau no solo encontró la paz interior, sino que también descubrió la esencia de la vida, alejándose de las necesidades superficiales impuestas por la sociedad. Su obra, Walden, es una reflexión profunda sobre la simplicidad, la autosuficiencia y la importancia de vivir de acuerdo con los propios valores en lugar de conformarse con las expectativas externas. A través de su retiro, Thoreau se conectó con su ser interior y con la naturaleza, y pudo producir una obra que continúa inspirando a generaciones enteras a valorar la introspección y la vida consciente. Carl Jung, el psicólogo y psiquiatra suizo, también recurrió al aislamiento como parte integral de su proceso creativo y de autodescubrimiento. Jung construyó una torre en Bollingen, junto al lago de Zúrich, donde se retiraba regularmente para reflexionar, meditar y trabajar en sus escritos. En este entorno aislado, Jung pudo explorar su propio inconsciente y desarrollar muchas de sus teorías más importantes sobre la psique humana, incluyendo la teoría de los arquetipos y el concepto de la individuación. Para Jung, el aislamiento no solo le ofrecía un respiro de su práctica clínica y de las demandas del mundo exterior, sino que también le proporcionaba un espacio sagrado para adentrarse en las profundidades de su mente y para conectar con lo que él consideraba fuerzas más grandes y universales que operaban en el inconsciente colectivo. Fue en Bollingen donde Jung experimentó muchas de las visiones y sueños que posteriormente formarían la base de su obra más influyente. Estos ejemplos demuestran que el aislamiento, lejos de ser un obstáculo,
puede ser una fuente de inspiración y crecimiento personal y espiritual. Cuando figuras como Nietzsche, Thoreau y Jung aceptaron el aislamiento como parte de su viaje, descubrieron nuevas formas de ver el mundo y nuevas maneras de ser. Su soledad les permitió despojarse de las influencias externas y conectar con su esencia más profunda, lo que a su vez les permitió producir ideas y obras que resonaron con una verdad universal y atemporal. En un mundo que a menudo nos bombardea con estímulos y demandas constantes, es fácil subestimar el valor del aislamiento. Sin embargo, como lo muestran estos grandes pensadores, la soledad puede ser un poderoso aliado en el camino hacia el autoconocimiento y la creatividad. El aislamiento proporciona un espacio para la introspección profunda, donde uno puede explorar las capas más ocultas de la psique y descubrir verdades que de otra manera permanecerían enterradas bajo las capas de la vida cotidiana. En resumen, el aislamiento no es solo una retirada del mundo, sino una oportunidad para reconectar con uno mismo y con las fuentes más profundas de sabiduría e inspiración. A través de la soledad, los grandes pensadores han encontrado la claridad para ver más allá de las convenciones y limitaciones de su tiempo, y han podido contribuir con ideas y obras que han transformado la forma en que entendemos el mundo y nuestro lugar en él. Siguiendo su ejemplo, podemos aprender a abrazar el aislamiento como una parte esencial de nuestro propio proceso de crecimiento, tanto personal como espiritual, y a utilizarlo como una herramienta para alcanzar una mayor claridad, creatividad y autenticidad en nuestras vidas. El aislamiento no es fácil, es un desafío, un momento de prueba que puede parecer interminable y doloroso. Pero si lo miras a través de la lente de Carl Jung, puedes verlo como una parte esencial de tu viaje hacia la totalidad, hacia la individuación. Es un tiempo que el universo te da para que puedas encontrar tu verdadero camino, para que puedas enfrentarte a ti mismo sin las distracciones del mundo exterior. En lugar de resistirlo, ¿qué pasaría si lo abrazaras? Si vieras en el aislamiento no un castigo, sino una oportunidad de crecimiento y transformación. Es en esos momentos de soledad que puedes descubrir quién eres realmente. Y cuando emerjas, serás más fuerte, más sabio y más en sintonía con tu propósito.